Secundaria, tercer grado. Lengua materna. Verbos modales para uso oficial. Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Yo soy Enrique Rodal y es un gusto darles la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Yo soy la profesora Denise Hernández y en esta sesión que se titula Verbos modales para su uso oficial, esto significa que hablaremos sobre el uso y función de los verbos deber, poder, tener y haber qué. Es importante que conozcan estos verbos porque son algunos de los más comunes en nuestra habla cotidiana, pero con frecuencia también son los que más nos provocan dudas en lo tocante a su conjugación y significado. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es: emplea información contenida en documentos oficiales para el llenado de formularios. Y concretamente nos centraremos en revisar uso y función de verbos modales: deber, poder, tener y haber qué. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También les sugiero tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para fortalecer su conocimiento, así que lleven un registro de las dudas, de las inquietudes o dificultades que surjan durante los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesora, qué bueno que hablaremos sobre estos verbos. Es que yo sé que están en español, pero créame que por más que los lea varias veces, cuando me enfrento a documentos legales como contratos, cartas poder o pagarés, me confundo mucho con ciertas palabras, especialmente con los verbos. Uy. No te sientas mal, porque no eres el único, puesto que son textos con los que nos enfrentamos con frecuencia. Para quienes no nos dedicamos al derecho, puede ser un lenguaje complicado de entender. ¿Qué te parece si comenzamos por observar la siguiente cápsula sobre las características de las oraciones que aparecen en este tipo de documentos? Tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo para tomar nota de lo que consideren más importante. ¡Corre video! Sobre la composición de las oraciones, en documentos legales es común encontrar el uso de recursos como los siguientes. Uso del tiempo futuro en modo subjuntivo, como si hubiere lugar. Uso de formas pronominales, perífrasis verbales, participios y gerundios. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento es común encontrar el arrendatario se obliga a pagar, o bien, visto el escrito de fecha 29 de octubre último. Sustantivación de verbos. Por ejemplo, en lugar del verbo liberar, se usa el sustantivo liberalización. El estilo formal es característico de los documentos legales y administrativos. La frase llegaren a verificarse es una conjugación verbal en modo subjuntivo, que en un lenguaje usual diríamos en caso de que se presenten fallas, si se presentan fallas o en caso de fallas. El suscriptor o la empresa son títulos que se asignan en lugar de los nombres de los involucrados, que aparecen completos únicamente al inicio del contrato, en general en la carátula. Estas formas, junto con otras como el usuario, el cliente, el comprador, invariablemente se encuentran en todos los contratos. Profesora, qué ejemplos más reales los del video. Hasta se me puso la piel chinita de acordarme de cuando tengo que llenar algo y no lo entiendo. Calma, calma.
Todo es más fácil de entender si sabemos de dónde viene y por qué razón es así. El lenguaje en este tipo de documentos tiene características muy particulares. Utiliza palabras especializadas de tipo legal, como se menciona en la cápsula. Convierte en sustantivos algunos verbos y emplea perífrasis verbales para expresar obligaciones legales. Deber, poder, tener y haber que son verbos que usamos de manera cotidiana, pero cuyo uso es particularmente notorio en formularios que contienen instrucciones, es decir, obligaciones, lo cual comparten con los documentos legales y con los instructivos o manuales. Por ejemplo, en el capítulo 2, el directorio de opciones educativas en las que puedes solicitar ingreso al participar en este concurso. Lo primero que debes hacer es identificar qué tipo de aspirante eres. También podrás realizar ejercicios de preparación para tu examen, para lo cual tienes que ingresar a la siguiente página. Observen que estos verbos se utilizan en forma de perífrasis verbal. Para que comprendan mejor qué es una perífrasis verbal, es necesario que recuerden lo que hemos visto a lo largo de este ciclo escolar sobre el verbo. Ustedes ya saben que los verbos pueden estar en forma personal y en forma no personal. Cuando el verbo está conjugado, decimos que es un verbo personal. Si el verbo no está conjugado, decimos que es un verbo no personal. Como el infinitivo, que es una forma no personal del verbo y se caracteriza por terminar en ar, er, ir. Muy bien, ya van recordando. La siguiente forma no personal es el participio y como el infinitivo, también tiene terminaciones específicas. Ado, ido, do, so y cho. Tomen nota en su cuaderno. Y si no mal recuerdo, profesora, la tercera forma no personal del verbo se llama gerundio y solo tiene dos terminaciones, ando y yendo. Estás en lo correcto. Ahora que ya recordaron las formas no personales del verbo, es probable que tengan identificado a qué se refiere la forma personal del verbo. Serán entonces los que sí están conjugados, ¿no? Así es. Un verbo personal es aquel que está conjugado y que por lo tanto posee modo, tiempo y persona gramatical. Los verbos en forma personal pueden ser simples o compuestos. Los tiempos compuestos del verbo se forman o estructuran de la siguiente manera: verbo auxiliar conjugado más verbo principal en participio. Por ejemplo, el tiempo compuesto presente del modo subjuntivo del verbo obtener en tercera persona de singular sería haya obtenido. Sí, como cuando dice, en caso de que el cliente haya obtenido tal y cual. Sí, profesora, suena algo que diría a un documento legal como los que mencionó, ¿no? Exactamente. En el caso de las perífrasis verbales ocurre algo similar, solo que el verbo principal es el que está conjugado y el verbo auxiliar se encuentra en una de las tres formas no personales que acabamos de recordar. Veamos otra vez los ejemplos que les mostré al inicio. Los verbos deber, poder, tener que son personales, es decir, están conjugados. Mientras que los verbos que aparecen delante de ellos están en la forma no personal de infinitivo. Como cuando en un contrato de renta dice, la renta deberá cubrirse los primeros 15 días del mes, ¿no, profesora? Así es. Cabe mencionar que en español podemos agregar pronombres a los verbos en infinitivo para completar o especificar su significado. Es decir, para enfatizar o resaltar a la persona que realiza la acción del verbo, como en el se de cubrirse, que usaste en tu ejemplo. Oiga, profesora, pero no me queda claro para qué sirve la perífrasis verbal. ¿Qué función cumple? Los verbos modales sirven para expresar las actitudes del hablante sobre la acción. Por ejemplo, existe diferencia entre estas dos expresiones. Debes poner atención en el llenado de la hoja de respuesta y
deberías poner atención en el llenado de la hoja de respuesta. El primer ejemplo es el que se usa en los formularios. ¿Por qué creen que no se use la segunda opción? Bueno, la segunda opción suena como a una sugerencia, no a una orden. Claro, aunque ambas oraciones comparten el verbo, su significado varía. En la primera oración, el verbo principal, deber, está conjugado en segunda persona de singular de presente de indicativo, mientras que la segunda frase tiene el verbo principal, deber, conjugado igualmente en segunda persona de singular, pero de pospretérito de indicativo o condicional simple. El hecho de que se trate de dos tiempos diferentes, aunque sean del mismo modo, voz y persona, cambia el significado de la palabra y de la expresión. Esta es la razón por la que conjugamos los verbos. Como bien dijiste, deberías poner atención expresa una sugerencia. Recuerden que esa es la función del tiempo pospretérito o condicional simple. Una característica de las obligaciones es que son atemporales, es decir, deben cumplirse siempre, por lo que debes poner atención en el llenado de la hoja de respuesta es algo que se espera que realicen todas las personas que presentan el examen. Pero al poner el verbo en modo subjuntivo, estamos expresando que se ha realizado de modo opcional y de hecho que ha sucedido menos veces de las esperadas, por lo que se ofrece como una recomendación. Digamos que si yo no acostumbro a poner atención en el llenado de la hoja de respuesta, si usted me dice, deberías poner atención en el llenado de la hoja de respuesta, lo que significa es que no se ha cumplido con ese mandato y bueno, que yo tendría que esforzarme más en hacerlo. Precisamente. Observen en pantalla los distintos tipos de perífrasis verbales modales, es decir, las diferentes configuraciones que adquieren los verbos modales que estamos estudiando en esta sesión. Los verbos deber, tener que y haber que expresan obligación o mandato. Fíjense que la estructura es la misma para todos los tipos de perífrasis. ¿Se te ocurre un ejemplo de perífrasis de mandato? Todos los participantes deberán entregar sus materiales a su aplicador. Exactamente. Deberán entregar expresa una obligación, un mandato. Por otro lado, el verbo poder es el único que expresa posibilidad al unirse con otro verbo en infinitivo. Por ejemplo, como resultado final del proceso se pueden conformar dos grandes grupos de concursantes. Para expresar duda o probabilidad utilizamos el verbo deber de. Observen que la diferencia con el verbo que expresa mandato es el uso de la preposición de. Dependiendo del contexto, el verbo poder también puede expresar capacidad o autorización, como en el ejemplo. Te darás cuenta de la gran cantidad de diversidad de opciones entre las cuales puedes escoger. Lo mismo sucede con el verbo haber de, que dependiendo del contexto puede expresar la intención del hablante. Como cuando decimos, los alumnos habrán de comprometerse a entregar en tiempo y forma sus documentos. Muy bien, pero para que quede más claro, veamos un ejemplo de un contrato de compraventa extraído de su libro de texto, ya que como mencionábamos, es común encontrar este tipo de verbos modales también en otros documentos legales y administrativos. Después, buscaremos el uso de estos verbos en algunos formularios. En este contrato ya están resaltados con sombreado amarillo y gris. En la primera página solo hay verbos personales, es decir, que están conjugados pero no están unidos a otro verbo para complementar su significado. Los verbos marcados con amarillo están conjugados en presente del modo indicativo, por lo que expresan hechos reales. En esta, la segunda página del contrato de compraventa, tenemos dos construcciones de perífrasis verbal como las que hemos estado estudiando. Se trata de pudiera ejercitar.
Ambas construcciones expresan un grado fuerte de compromiso por estar expresadas en presente de indicativo. Los verbos marcados con morado o gris están conjugados en el futuro de indicativo o futuro simple. Y en este tipo de documentos indican una orden, mandato u obligación, como sucede en el modo imperativo. Observemos otro ejemplo de este tipo de textos. Se trata de una póliza de garantía. En este ejemplo están resaltados los verbos con diferentes colores. Aquí también se emplea el presente de indicativo para señalar acciones reales y el futuro de indicativo para expresar órdenes, mandatos u obligaciones. Por ejemplo, sustituirá o reparará. Son verbos en futuro que expresan la obligación de cambiar el aparato por otro. En la segunda parte del texto hay varios ejemplos del uso de los verbos haber y deber, ¿no, profesora? Por ejemplo, la oración dice, tampoco cubrirá esta garantía si las reparaciones o manipulaciones las hubiera realizado personal ajeno a nuestro servicio técnico oficial BELI. Sí, en ella el verbo hubiera realizado es una construcción en modo subjuntivo, por lo que expresa la probabilidad de que el producto sea manipulado por personal ajeno a la empresa. No está diciendo que va a suceder, sino que está planteando una situación hipotética, donde si sucediera, entonces la garantía no cubriría el daño. De esta manera, la forma modal del verbo está expresando una condición. Lo mismo sucede en la siguiente oración con el verbo deberá ser, el cual es un verbo en futuro de indicativo o futuro simple, para manifestar una obligación del cliente en futuro inmediato y determinado para realizar una acción indicada. En este caso, el participio delante de ser, la acción sería solicitar el derecho a garantía en el plazo establecido. Deberá presentar también está en futuro de indicativo y expresa una condición necesaria para poder solicitar la garantía del producto. En este caso, la condición es presentar el comprobante de compra original, mientras que el siguiente verbo deberá figurar establece otra serie de características que debe tener dicho comprobante y las cuales también son condicionales para hacer válida la garantía del producto. En el caso de los formularios, observemos la siguiente solicitud de empleo para ver si utiliza este tipo de verbos modales. Estos textos son mucho más breves, ¿no, profesora? En efecto, tratan de utilizar la menor cantidad posible de palabras. En este caso, los verbos modales que estamos trabajando no aparecen en el cuerpo del formulario de forma predeterminada, como ocurre en el contrato de compraventa o en la póliza de garantía, sino que el solicitante los puede utilizar para redactar su respuesta. Eso sí que lo vuelve más complicado, profesora. Sí, pero no tanto. Si ponemos atención y tenemos claros los matices y significados de los distintos modos verbales, en este sentido ya sabemos que no es igual escribir "puedo trabajar aquí" que "considero que debo trabajar aquí". Al reverso de la solicitud de empleo, en la sección de datos generales, hay preguntas cerradas que solicitan una justificación por parte del solicitante. Por ejemplo, la pregunta ¿puede viajar? Solicita que se exponga un motivo en caso de no poder hacerlo. Algunas posibles respuestas utilizando los verbos modales son las siguientes: debo cuidar a mis hijos o padres. Tengo que terminar la carrera y no puedo ausentarme. Solo podría viajar en los recesos escolares y por el tiempo que duran. ¿Entiendes cuál es la diferencia entre las tres respuestas? Bueno, la primera dice que no puedo viajar porque tengo, una obligación. Debo cuidar a mis padres. La segunda, que no puedo por el momento, pero se entiende que cuando termine la carrera ya podré hacerlo. Y la tercera, que sí puedo viajar, pero únicamente en ciertos momentos. Observen otra vez que el tiempo y el modo verbal de los verbos en cada respuesta nos ayudan a expresar la actitud que tenemos frente a la acción, que en este caso es viajar.
Observemos la solicitud que llenaron para inscribirse al examen de admisión. En la sección de datos personales hay indicaciones sobre cómo escribir la CURP y dice: si tu clave solo cuenta con 16 caracteres, puedes dejar los 2 últimos espacios en blanco. En esta oración, el verbo puedes dejar está conjugado en presente del modo indicativo, pero se utiliza para expresar una condición, ya que solo es posible dejar 2 espacios en blanco si la CURP tiene 16 caracteres. En las instrucciones al reverso del formulario hay una construcción con el verbo modal deber. Dice: deberás ser cuidadoso al anotar la clave. Aquí tenemos un verbo conjugado en futuro simple del modo indicativo y, como ya habíamos visto en el contrato de compraventa, se utiliza para expresar una orden o mandato que se asemeje al modo imperativo. Oiga, profesora, pero ¿por qué es importante que los alumnos de tercer grado de secundaria aprendan sobre la perífrasis verbal en torno a los verbos modales deber, poder, tener y haber qué? Es decir, ¿cuál es la importancia de esta sesión para las alumnas y alumnos? Qué bueno que lo traes a colación. Recuerden, alumnas y alumnos, que están a punto de concluir su educación secundaria y que la mayoría de ustedes está próxima a presentar el examen de admisión a la educación media superior. En este examen, probablemente en la parte de habilidad verbal, pueden encontrar algunas preguntas relacionadas con este tema y ustedes pueden estar preparados para resolverlas correctamente, para lo cual deben saber transferir lo que aprendieron sobre un tipo de texto a otro. Por esta razón, el reto de la sesión lo realizaremos en este momento. Así que concéntrense y traten de resolver los siguientes reactivos que son similares a los que les pueden presentar en ese examen. ¿Preparados? Comienza el reto. Observen el texto que aparece en pantalla. Léanlo y después elijan una respuesta correcta. La pregunta dice: ¿cuál de las siguientes oraciones expresa una posibilidad? Antes de ir a las respuestas, deben comprender lo que les están preguntando para que sepan cuál es la respuesta que buscan. En este caso, el reactivo nos pide identificar la oración que expresa posibilidad. Esto quiere decir que es una pregunta sobre la estructura de la oración y no de comprensión lectora. Si leemos las opciones de respuesta, tenemos: inciso A, la actividad solar y otras causas externas. B, la mano del hombre y su concentración de gases que producen el efecto invernadero. C, el único factor sobre el que podemos influir es el segundo. A ver, profesora, en el inciso A no hay verbo. En el inciso B, el verbo es producen. Y en el inciso C, en el inciso C el verbo es podemos influir. En la lectura aparecen las oraciones de los incisos A y B como especificación de las 2 posibilidades que enuncian antes de los puntos. Producen es un verbo conjugado en presente de indicativo y no es un verbo modal porque estructuralmente no se une con otro verbo en forma no personal, así que solo expresa un hecho. Mientras que el verbo podemos influir sí es un verbo modal que está unido a un infinitivo. Como vimos en la sesión, esta estructura expresa una posibilidad. Entonces, la respuesta es C, porque es la única que expresa posibilidad. Muy bien. Veamos otro ejemplo de reactivo que dice: ¿cuál es el verbo que sustituye al verbo de la siguiente oración que aparece en el texto que acabas de leer para que exprese una orden o mandato? El único factor sobre el que podemos influir es el segundo. Esta pregunta está relacionada con el texto anterior y retoma un fragmento para preguntarnos sobre él. En este tipo de reactivos, la referencia al texto anterior puede ser irrelevante, ya que solo es para que la oración no quede aislada y pierda el sentido por falta de contexto. Pero la respuesta no se encuentra en el texto de origen. Recuerden,
Antes de señalar la respuesta correcta, lo primero que deben hacer es comprender la pregunta. ¿Qué es lo que nos están preguntando? En este caso, pide que modifiquemos el verbo de la oración para que exprese un mandato u orden. Al ver las opciones de respuesta, nos encontramos con que son muy parecidas. A. Debemos de influir. B. Debemos influir. C. Deberíamos influir. Para seleccionar la respuesta correcta, debemos identificar lo que expresa cada opción. A ver, déjeme ver si puedo, profesora. El inciso A tiene una preposición entre el verbo conjugado y el infinitivo, lo cual se usa para expresar una duda o probabilidad que le resta mandato u orden al verbo deber. Lo mismo sucede en el inciso C, ya que el verbo está conjugado en tiempo condicional simple y expresa una sugerencia. Entonces la respuesta correcta es el inciso B, porque el verbo está conjugado en presente de indicativo y está unido al infinitivo de tal forma que expresa una orden. ¡Listo! Espero que el reto les haya favorecido en su formación y preparación para este examen. El aprendizaje esperado de esta sesión fue: emplea información contenida en documentos oficiales para el llenado de formularios. Y su propósito fue abordar el uso y función de los verbos modales deber, poder, tener y haber que. Para que continúen con su aprendizaje, consulten su libro de texto y acérquense con sus maestros y maestras, compañeros de clase, pidan y compartan más ejercicios como el que realizamos en el reto. También pueden buscar en internet ejercicios sobre perífrasis verbales modales. Los felicito por concluir una sesión más de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre los verbos modales para uso oficial. Hasta la próxima.